de aquel que conoce el amor infinito que está aquí. Y para recordarnos de marcar nuestro número hacia lo infinito. Y en realidad no necesitamos hacer eso sino en el juego dentro de la conciencia y es útil. Estoy tan agradecida, Sakori, que ves cómo tu hermano te trae todo hacia tus pies y te recuerda de esta luz infinita que está aquí. Infinita, o como sea que te relaciones, para reconocer que hay algo sin un principio ni un fin, pero no es algo, está más allá de algo. Y Jesús estaba hablándome, estas charlas con Él, hay tanto amor en ellas, nos unimos para hablarle a Él. La luz, la voz y tuvimos una sesión de preguntas y respuestas y me estaba diciendo que le preguntara a Jesús y es un gran recordatorio de mirar, de comenzar con la luz. No es la luz de este mundo, que estamos acostumbradas como el sol brillar. Aunque Jesús dice que es más brillante que miles de soles. Pero ese reconocimiento que solo toma un instante, el instante santo para reconocer que hay algo que está más allá del tiempo y el espacio aquí, que es compartido por todos. Y de notar la rapidez de cómo la conciencia le da nacimiento a una idea de que no somos eso. A través del deseo, parece, espera, ¿qué le sucedió a eso? Estaba aquí hace un segundo. Y de recordarnos que eso, que lo único que es consistente es lo que está más allá de toda experiencia. Lo infinito, solo se puede reconocer. Y no podemos agarrarlo, ves, el ego trata de yo tengo que agarrarlo. Ves que lo infinito no tiene nada al cual podemos agarrar como si fuese un caldero, no, es imposible. Antes que el tiempo comenzara, puedes ponerlo de esa forma. Es antes que el tiempo comenzó y antes que el tiempo finalizó, lo que no conoce el tiempo ni el espacio. Y de notar lo rápido que el pero surge, la excepción a esta luz, el truco autoimpuesto. De un otro. Y preguntamos y cuestionamos si aún ese pequeño pensamiento que nació está destinado a morir. Ves que la luz no nace ni puede morir, la luz infinita no puede nacer ni puede morir. Y nunca muere, podemos encontrar donde la luz infinita puede morir, la luz que ilumina todo que nace. Es que hay tanto con el tiempo que le da el no a eso, toda la conciencia es un no a eso, el deseo de nacer y morir. Pero es solo una idea, un concepto que nace. Ves, cuando miras con Jesús, pregúntale, Jesús, tuve un deseo de experimentar el nacimiento. Ves, el nacimiento es cuando le das, es
Cuando le das a una idea el significado y pensamos que el nacimiento es un bebé que nace, no es un símbolo. Pero lo que continuamente sucede en el juego de la conciencia es que le da nacimiento al no, le da el nacimiento al no, que le da nacimiento a una idea y juega dentro de la idea como si fuese real. Y entonces la idea se cae y solo observa cualquier idea, cualquier pensamiento que haya nacido, es perpetualmente ahí. Nunca hemos cuestionado esto. Ahora lo estamos cuestionando y decimos, bueno, vamos a ver. Cualquier idea se perpetúa, una idea. O las ideas vienen y se van. Los pensamientos vienen y se van. Y si aplicamos las lecciones del curso, le he dado todo lo que veo, el significado que tiene para mí. ¿Qué pensamiento puede sobrevivir en eso? Nunca he pensado en eso porque no he podido encontrar un pensamiento que pueda sobrevivir en la luz. Entonces, es como que el océano viene hacia la arena y después se regresa, sube y baja. Y estamos actuando como la arena en la playa, tratando de agarrar las olas, como si fuesen pensamientos. El pensamiento surge y tratamos de mantener barreras subimos barreras para mantener el pensamiento a través de la identidad, y esa es nuestra identidad, ese pensamiento. Podemos encontrar una manera que el pensamiento sea nuestra identidad. Cuando miramos. Eso es todo, es una mirada simple con Jesús para ver. Eso es lo que todo el alboroto es sobre. La luz siempre está aquí, surge una pequeña idea que no lo es y comenzamos a ir en esa búsqueda de comprobar, voy a jugar a comprobar que esa luz está muerta. Y pregúntale a Jesús, así es como juega. Y como Él nos dice, y le estoy preguntando otra vez, un pensamiento que se cree, y aquí viene, y vamos a ponerlo bien despacio, cámara lenta. Primero vamos a permitir que se haga la luz. Es Dios tratando de despertarnos antes que lleguemos hacia las cadenas, y Jesús dice sí. El Hijo de Dios fabricó el cielo y la tierra, y era para Él y por Él. Y la oscuridad estaba en el espacio infinito. Y el Espíritu de Dios estaba sobre el agua. Entonces vamos a ponerlo aún más lento. Antes de Génesis, en el comienzo, el Hijo de Dios en el comienzo. Pero dice, en el comienzo, el Hijo de Dios fabricó el cielo y la tierra, y era por Él y para Él. Y bueno, Dios estaba bien molesto. ¿Ves? No tiene ningún efecto en la luz, la conciencia.
Y puedes preguntarle a Jesús, la luz infinita, la conciencia, ¿tiene alguna influencia? ¿Tiene algún impacto en la luz infinita? Y esto es nuestra felicidad. Y aún mientras pretendemos que puede ser, juega de esa manera. Y vamos a ponerlo aún más lento otra vez. Infinito, puff, nacimiento de una idea. Y con esa idea aporta la creencia en la muerte y se despeja y la luz no le sucede nada, no cambia. Cualquier pensamiento puede cambiar la luz y esa es la pregunta y vamos a mirar cualquier pensamiento que hayas tenido puede cambiar la luz que está aquí infinitamente. Y pude ver ese juego de tomarlo como que un pensamiento pueda tener algún efecto. Y se siente bueno de cuestionarlo. Un pensamiento, de hecho, puede hacer cualquier cosa en la verdad. Puede cambiar la luz. Y ahora tenemos que mirar, bueno, bien, ¿por qué no estoy tan determinada de ser lo que no puedo ser? ¿Cuál es el propósito? No hay propósito. El único propósito es de seguir el Espíritu Santo para reconocer que ningún pensamiento puede cambiar al Hijo de Dios. Puede tirar planetas, edificios, crear todo este holograma, el holodeck, y puedes preguntarle a Jesús, Jesús, ¿esto es un holodeck? ¿Un holograma? Y es como Raker. No me acuerdo cuál episodio fue en Star Trek que se va hacia el holodeck y crea esta barra y dice, voy a hacer esta escena de una barra y tener un poco de jazz y música suave y fue perfecto. Entonces trae una mujer hermosa y dice, no es tan suficientemente hermosa y después va y le pone un vestido rojo y va hacia ella y dice, sí puedo. Y le dice, puedo ser cualquier cosa que tú quieras que yo sea. Y Génesis debería ser llamado la falsa creación. La idea de la conciencia que sea real. Y eso es tan útil de ver que no es verdadero y que el único nacimiento es una idea, que es un concepto al cual lo echamos de menos. Y pregúntale a Jesús si eso es real. No hay realidad en la muerte, es una idea. No hay nacimiento y entonces, ¿qué nos queda, Jesús? ¿Cómo puedo ser feliz? Y él dice, no puedes ser feliz sin reconocer que ningún pensamiento es real. Y por lo menos podemos enfrentar la verdad, ¿no? Y en el juego del ego, en el juego del mundo del ego, esta es la cosa más difícil. Pensamos que es la enfermedad, pensamos que es peleas con nuestras familias, que eso es difícil, o la muerte de alguien, y pensamos que todo eso es difícil, pero eso es nada. Jesús nos diría, y pregúntale, cualquier cosa de eso es algo. Lo que es difícil es cuando ves que el fuego comienza y cuando lo enfrentas ves que nada es real. Y la defensa de mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿esto es real? Esto es real. Y ahí es cuando el fuego termina. Pensamos que estamos pensando sobre los fuegos en Australia o huracanes o terremotos y pregúntale a Jesús,
pensamos en enfermedades que no tienen cura y aún pregúntale a Jesús, eso va a causar un terremoto más que cuando vaya me devuelva hacia adentro para realizar que nada de eso es real. Eso es el gran terremoto. En cuanto nos devolvemos hacia adentro y devuelve la conciencia en sí misma y reconoce que ningún pensamiento es real, ahí es donde comienza la verdadera guerra. Por eso a veces cuando comenzamos este camino espiritual decíamos, wow, mi vida en realidad estaba magnífica. El terremoto es el no. Es ese pensamiento que viene y la conciencia la pega a un significado. El significado del infierno y dice, y nos montamos en ese tren y comenzamos a ir en ese tren lo más lejos que podamos para mantenerlo y aferrarnos a ese concepto, esa idea. Y todos podemos reírnos, pero lo ves en cámara lenta, luz y el gran bang, nacimiento. Y la muerte son simultáneos. En cuanto una idea se le da nacimiento y es creída, la muerte, el tiempo lineal, sin que nada esté sucediéndole a la luz. Y ese es el poder de la mente infinita. Y sentimos que estamos yendo en contra de la corriente para regresar a Dios, porque en realidad no deseamos regresar a Dios. Y pregúntale, si miro lo más profundo, quiero ser santa, plena y completa. En realidad, si observo al hueso más enterrado, lo más profundo, y aún queremos probar esto de la infinidad un poco, queremos ese camino lento, bien lento, para llegar hacia nuestro hogar, pero de muy lento, bien despacio. Pero eso está bien porque Jesús está aquí. Y queremos sentarnos en estos círculos de luz y seguir indagando porque el otro camino tuvo que volverse así de doloroso aquí. Tiene que llegar a ese punto que es tan doloroso y empiezas a observarlo de dentro de la conciencia y Mooji nos enseña esto. Él dice, no puedes reconocer el estado en el que estás hasta que lo transciendes. Y miras de regreso y dices, wow, no sabía nada. Y por eso tienes que confiar en tus compañeros poderosos tan implícitamente, tal como Jesús, porque ni siquiera reconoces dónde está la ilusión. Y necesitamos que nos diga dónde están estas ilusiones, dónde queremos mantener esa idea viva, la idea de la muerte viva dentro de la mente para vivir dentro de ella. La historia de entender la metafísica del despertar, eso es retraso. Y vamos a hablar sobre eso, vamos a regresar a la historia. ¿Ves? El ego le encanta el progreso. Toda su función dentro de la conciencia es un progreso personal. Y eso fue un camino para todos. Si puedo ser honesta, fue el camino para mí. Si pudiera progresar o mejorar mi personalidad. Entonces la conciencia siempre está en esa búsqueda. Y es algo tan... es una gran distracción porque es ese sentido de sentirnos más importantes. Siempre está en esa búsqueda para mantenerse en el juego. Entonces...
quiere ir en búsqueda de una prueba, entonces ahora está en este camino espiritual para comprobar que ahora estoy despierto y si estoy despierto voy a tener una experiencia mística. Y para mí Jesús me tuvo que decir, ves, siempre estás teniendo una experiencia mística a no ser que decidas de no tenerlo, y ese es el sueño de la separación, porque tú eres la experiencia mística, eres mística, porque mística en el significado de que estamos en esa unión con Dios, y eso es natural. Pero es el juego de la conciencia que no es natural, entonces va a haber como destellos de lo infinito, pero eso es lo que es natural para nosotros. Y la conciencia viene, entonces hay una plétora de historias de las montañas que se mueven, el universo se dividió, y puedes preguntarle a Jesús si eso fue algo místico o aún un juego dentro de la conciencia, y ahí fue donde reconocí que fui todo, era completamente unida, y el único que puede conocer esto es Jesús para todos nosotros, porque entonces algo nuevo al cual descubrir y explicar, y la conciencia le encanta explicar las historias y nada de eso es malo, pero reconoce que la luz que somos infinita está aquí ahora, sentada en una silla. No tiene que ir a ningún lado, no tiene que... Y como les he dicho anteriormente, tener experiencias místicas, ni siquiera reconocía que estaba teniendo una experiencia mística, aún estaba tan desconectada que alguien me tuvo que decir, estás teniendo una experiencia mística, y lo que pasa es que la conciencia juega en una búsqueda de algo que le va a comprobar que ya está despierta. Cuando la luz es simple, está aquí y puede ser vista, como mi sobrina cuando fue y dijo, ya todo se perdonó. Eso es como un instante de un curso de milagros. Entonces, es bien útil de no mirar de algún tipo de una experiencia dentro de la conciencia para comprobar el despertar. Solo nota, quizás surja como cuando Jesús te está llevando abajo. Y creo que fue Linda o Mona que me escribió sobre que le preguntaron, no hay nada allá abajo, pero solo simplemente trata de conocer ese espacio más. Trata de reaclimarte hacia tu naturaleza divina, porque lo que sucede es que de repente es así. Me siento tan expansiva, y todo lo que es que siempre estás expansiva. Me acuerdo de que estaba caminando en Monty Sahaji, me encanta su libro que es Eres más vasto que el cielo, y estaba caminando y decía, soy más vasta que el cielo, y sí, puedes preguntarle a Jesús, Jesús, soy más vasta que el cielo. Entonces, cuando los deseos empiezan a despejarse, no te sientes tan comprimida como un zapato, de la experiencia de querer comprimirte en un zapato, pero es útil de hacerte a un lado de la función interpretativa, porque la conciencia es un interpretador por su propio diseño. Y va a tratar de involucrarse e interpretar todo, y aún vas a vivir en la historia de cómo se debe ver el despertar. O otra experiencia del despertar. Y solo observa que la luz en sí misma no tiene que decir una historia de lo que significa el despertar. Y pude ver que me volví tan curiosa, quería saber, bueno, Muji, ¿cómo te despertaste? O Ramana, ¿cómo Ramana se despertó? Y cada ser, pero aún. Y nada de eso es bueno o malo, es simplemente que cuando la conciencia se apega a la historia
va a ir en búsqueda, a veces que le encanta ir en búsqueda de esa experiencia para comprobar que es luz, cuando lo único que existe es el instante santo, ahora mismo eres la luz. No tienes que tener una experiencia mística o quizás sean destellos de experiencias revelatorias, son como un pequeño destello que, sí hay luz aquí, así. Porque si no estamos fabricando algo nuevo, de cómo el despertar se debe ver y el despertar ya está aquí. Ya lo eres Dios, luz. Entonces ahora miramos con Jesús para ver todas las maneras que queremos expulsarlo afuera de la conciencia. Y Él nos está enfatizando, mira, lección 144. Y puedes sentarte con Jesús y solo nota, observa que la luz ya vino y está aquí. Que la luz ya está aquí, que hay algo que está más del tiempo y el espacio. Entonces sí, Él nos dice, hazlo bien simple. Y decimos una historia, sí, y toda esa historia lineal le puedes preguntar porque Él es el único al cual podemos preguntarle. Esto es un liberamiento. Esto es un juego dentro de la conciencia. Observa que lo que no cambia no puede cambiar, aun si se mueve, no cambia, es aquel que no cambia. Pero haz la prueba de la luz, porque esa es la paz. Y nuestra dicha, como Muji nos enseña, el perfume es la perfecta descripción, es el perfume de nuestra dicha. El perfume de nuestra felicidad. Y la conciencia empieza a venir y empieza a bailar con el demonio, pero podemos ver el contraste entre la paz. Entonces, cuando los deseos se despejan, el amor está más presente, pero el tiburón está ahí tratando de buscar una manera para tener una experiencia de que tu hermano te desgarre el cielo, cuanto más posible. Y es muy simple y fuera de lo ordinario, y le estoy preguntando, y esto es una palabra justa, pero a veces es natural. Y decimos, bueno, esto nos suena muy magnífico. Pero si no, la conciencia aún juega en la búsqueda, dice Jesús, juega en el juego de la búsqueda de cuándo me voy a despertar, ese juego. Y es útil de no estar en búsqueda de la experiencia mística porque tú eres una experiencia mística. Eres místico antes de cualquier cosa que surja dentro de la conciencia porque eres uno con Dios. Y vas a observar que has tenido experiencias místicas, todos los seres que están aquí han tenido experiencias místicas y Jesús dice sí. Sabes. Y comienzas a darte cuenta, este es mi estado natural. La experiencia mística es tu estado natural y creo que he hablado sobre esto. Que estaba sentada al lado de Frances en Living Miracles pidiendo milagros en el aeropuerto de Utah y no podía escribir una lista de compras, era imposible, solo no podía. Y decía, ¿qué es eso? Y me miró y me dijo, estás teniendo una experiencia mística. Y aun cuando estás teniendo esa experiencia mística, no te vas a dar cuenta. Y bueno, fui a la tienda y compré todo lo que necesitaba y no había ningún pensamiento. Pero
Sí, es así de simple, es así de simple y eso es lo que Jesús nos enseña, la simplicidad, para reconocer que ya eres la luz. La historia de la experiencia mística es un retraso. Él dice, la historia de que algo está ocurriendo en el mundo también retraso. Si Él está enseñándonos de cómo abandonar la historia, nada de lo que veo. Le he dado todo lo que veo el significado que tiene para mí. Nada de lo que veo tiene significado. Y puedes poner un punto después de eso, él dice, y ya, se acabó, así de simple. Todo aparenta ser una irresistible ansia de describir lo que está ocurriendo y así experimentarlo. Por eso las descripciones de estas experiencias ya están en lo objetivo. Yo tuve una experiencia mística. Estamos tratando, ves, eso es lo que tú eres, una experiencia mística ahora. Y entonces una idea surge de, no, no soy eso. Siempre estamos unificados con Dios. Es imposible de no estar en esa unión con Dios, en esa santa comunión con Dios. Eso es lo místico es la honestidad de Dios, la disposición de aclarar cada no de que ya no estamos en esa unión con el Padre. Entonces Él nos está enfocándonos en que las historias lineales son la negación dentro de la conciencia de que la luz está aquí. Las historias describen lo que se mueve para encubrir lo inmóvil que no tiene ninguna historia. La historia de lo que nunca pasó. ¿Ves? Si todo pensamiento, ningún pensamiento tiene significado, no hay historia. No puede ver una historia y podemos ver esto en la luz del ser divino. El impedimento más grande para ver lo que es la creencia en la historia de lo que no es, que es una negación de lo que es. Y voy a leer esto otra vez. La simplicidad de lo que Él nos ofrece aquí es tan simple. ¿Es luz o es la negación de luz? El impedimento más grande para ver lo que es. No hay palabras. Cuando reconocemos, no hay palabras la luz. Divinidad no contiene palabras. En la verdad, las palabras aún se despejan. Pero en la manera inadecuada de la conciencia podemos señalar, y uno de los términos que se usa es lo que es. El impedimento más grande para ver lo que es la luz infinita es la creencia en la historia de lo que no es, que es una negación de lo que es. Y puedes preguntarle a Jesús, entonces, ¿toda mi vida ha sido una historia lineal sin significado? Y pregúntale, solo pregúntale. Y eso no significa que es malo. Es hasta que se puede observar, no con sinosismo, de que no tiene
significado, es solo el amor expresándose en su totalidad y estuve ciego y ahora puedo ver, y es el amor expresándose, su plenitud, su santidad, la simplicidad de nuestra santidad. Sí, porque es tan espectacular este tema del misticismo, porque podía observar que había un juego del que el mundo se iba a desaparecer, pero era como estaba tratando de empujar, que quería que el mundo aún estuviese ahí. Y todo lo que quiero es ver el mundo de cómo Dios lo ve en su unicidad, en amor. Y eso es un plan, porque reconocemos que la luz aún no ve el mundo. La luz no sabe lo que el mundo es. Si le puedes preguntar a la luz si sabe lo que el mundo es, le da significado a cualquier cosa que podamos percibir. Simplemente miramos. Es una adicción. Y esto es en realidad la pregunta, es una adicción a una historia sobre algo que realmente no es nada. Y estoy dispuesta a admitir que no es nada, porque ponemos tanta importancia en el mundo y estoy dispuesta a reconocerlo porque tenemos que estar dispuestos a reconocerlo y admitirlo. Y él dice, sí, eso es lo que tenemos que estar dispuestos a ver, que el mundo es nada y el ego no va a querer ver que no es nada. Quiere proteger los bolsillos dentro de la mente subconsciente. Las ideas conceptuales ahí abajo. Entonces la verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a observarlo todo? Por eso es tan útil de tener el capítulo 20. Porque es tan directo y es como una brocha que aclara todas las creencias que están listadas en un curso de milagros. Porque si no, el ego empieza a involucrarse, que Dios me va a quitar mi dinero, Dios me va a quitar mi vida, me va a quitar mi familia, en vez de enfocarnos en el deseo. Y es bien simple porque cuando las cosas se empiezan a desvanecer, cuando los deseos se aclaran, entonces nada va a ser más importante que Dios. La experiencia mística. Y puedes preguntarle a Jesús, todas estas historias son nada. Nada está sucediendo. Y Él nos dice, ni siquiera te puedes imaginar lo feliz que vas a ser cuando reconozcas que nada está sucediendo, cuando admitas que nada de hecho está sucediendo. Y la inversión en las cosas empiezan a despejar. Y entonces sigues porque hay menos y menos inversión en el mundo de tratar de ir en búsqueda del amor, esas búsquedas del tiburón, voy a ir a obtener el amor. Y es bien chistoso y es bien potente de reconocer que el tiburón está buscando razones de negar el amor, pero pretende que lo va a encontrar. Y la única razón que el tiburón aparece es que está yendo en búsqueda de la salvación. De que hay una creencia debajo de la mente subconsciente que ese tiburón está buscando ataque para así traernos la salvación. El que nos mandó la música de la película del tiburón es chistoso, Taran.
Entonces hay una creencia debajo de nuestro nivel consciente a través del deseo de la experiencia que el ataque es nuestra salvación, que el tiburón va a ir en búsqueda de comprobar que la separación es nuestra salvación. Voy a buscar una manera de que voy a comprobar que la separación es real. Y ahora esto está bien al revés, pero esto es todo. Cuando todo eso regresa y dices, espera, esto no tiene sentido. Gracias, Jesús, por hacerlo tan obvio de nuestra locura y cuánto nos encanta esta locura. Me encanta este tiburón yendo en búsqueda del ataque y por lo menos somos honestos. Bueno, puedo tener un milagro por tratar de apreciar, de ir en búsqueda del amor para atacar. Gracias, Jesús, por recordarnos que todo el amor del Padre siempre está disponible. Esta es nuestra felicidad. Y voy a regresar hacia la lección diaria para así recordarnos. Mis pensamientos insignificantes me muestran un mundo insignificante y eso es lo que Él nos enseña y nos apunta en este deseo de la historia, todas las historias sin significado. Y Jesús, ¿por qué estamos mirando películas? Él no está tratando de quitarnos nada, Él solo nos dice, es el significado donde está el sufrimiento. Porque ahí es donde radica todo el dolor. Mis pensamientos insignificantes me están mostrando un mundo insignificante. Jesús, la conciencia es la falsa creencia, la falsa creación de tener un mundo sin significado y escucha la respuesta. Es la conciencia fragmentada para hacer el mundo insignificante, experimentar un mundo insignificante. Mis pensamientos sin significado me enseñan un mundo sin significado. Y él dice, no hay paz sin que veas la realidad de esta frase, de este hecho. Y gracias por señalarme esto, Jesús. Y hay tanto amor que antes de dormirnos esta noche que podemos revisar este pensamiento. Amén. Te mandamos amor de San Juan Cosala. Adiós. Ahora mismo yo creo que es peor aquí en Cuba.